Amigos, buenas noches. Un gusto volver a compartir con ustedes, con mis extraordinarios amigos de Perú. Y el tema que hoy quiero desarrollar contigo es una exhortación vehemente para que dejes de victimizarte y empieces a hacerte cargo de tu vida. Y tal vez hay que comenzar a entender, a evaluar. ¿Por qué te victimizas? ¿Por qué es que decides transferir sobre otros tu culpa en ese comportamiento de proyectar psicológicamente lo tuyo sobre las espaldas de otro? La proyección psicológica conforma en relaciones, en muchísimas ocasiones, el fundamento de la crítica y del abuso. Reconocer los conflictos y emociones internas antes de transferir responsabilidades, de culpabilizar a los demás, es la clave para el bienestar psicológico. ¿Pero por qué te victimizas? ¿Por qué haces esa proyección psicológica? Pues simplemente porque es un mecanismo de defensa que has aprendido a utilizar. La victimización, la transferencia psicológica, lo hace, por ejemplo, quien es incapaz de enfrentar sus emociones, de enfrentar sus conflictos, de asumir sus estados anímicos. Y entonces decide volcar esos estados sobre los demás en forma de crítica y de dinámicas comportamentales muchas veces dañinas. Es pensar que el defecto lo tienen los otros, pero nunca lo tiene uno mismo. Por otro lado, también puede darse el tipo de la proyección psicológica que, sin ser dañina, cae en el idealismo. Por ejemplo, en la época inocente de la juventud, donde existe ese amor idealizado hacia otra persona, de algún modo casi inconscientemente el enamorado atribuye a esa otra persona rasgos y virtudes que no se corresponden muchas veces con la realidad. Se ensalza su bondad, su preocupación, sus aciertos, sus grandes atributos, como un halo de perfección que la propia mente se encarga de proyectar. El amor es en ocasiones un contexto muy propicio en la cual desarrollar la proyección psicológica. Ahora bien, cabe decir esto: el verdadero problema sucede cuando se pone en práctica una proyección claramente negativa, que comúnmente es conocida con el nombre de victimización. Ahí donde la persona que la ejecuta tiene unas evidentes carencias emocionales y arroja sobre otros pensamientos habitados por rabia, por enojo, por frustración, por desencanto, por resentimientos. Por ejemplo, en los sentimientos de culpa, que muchas veces, lejos de asumirlas y afrontarlas, comienzan a transferirse y apuntan hacia el exterior con la intención de herir a otros, a los que están más cerca, a los que supuestamente son seres que componen el entorno afectivo, personas que muchas veces son enormemente apreciadas y valoradas. Alex Rovira decía esto: la humildad nos permite ver las cosas como son sin las deformaciones que genera la lente de la vanidad. Y la víctima distorsiona la realidad en beneficio propio. Te quiero poner un ejemplo.
Digamos que tu pareja sea una persona insegura que teme comprometerse. Esa persona, lejos de asumir esa realidad, va a comenzar a castigarte a ti, asegurándote que tú eres quien dificultas todo, que siempre estás dándole muestras de desconfianza y de un claro deseo de limitarla, de dañarla. Sin embargo, el problema no está en ti, está en él o en ella. Esa persona, lejos de afrontar que tiene un problema de autoestima y de autoconfianza, te castiga poniendo en evidencia cosas que están absolutamente alejadas de la realidad. Te dispara su rabia con afiladísimos dardos y proyecta sus emociones negativas en tu persona, porque de ese modo consigue muchas recompensas. Algunas de estas recompensas son, primero, ignorar el problema, porque es muy fácil transferirlo y atribuirlos a otros y salirse del foco de la situación. Segundo, liberarse de esa carga interna y hacer que todo lo que acontezca en su vida dependa de lo que existe en el exterior, en las situaciones, en las instituciones o en las personas que están a su alrededor. Esas personas también terminan generando culpa en los demás, de tal manera conseguir un posicionamiento de poder. Cuando una víctima afirma, yo no tengo el problema de los demás, el mundo es quien debe moverse a mi alrededor y no yo, entonces está teniendo un comportamiento egocentrista. También las víctimas interpretan que son los demás quienes tienen el verdadero problema y logran distorsionar de tal manera su realidad que llegan a tragarse su propio argumento, llegan a creerse su argumento, a creer su fantasía, su error, negando así sus verdaderas, sus profundas carencias. Ahora, ¿cuál es el origen de estos mecanismos muchas veces inconscientes de victimización que se traducen en proyección psicológica? Durante su práctica clínica, Sigmund Freud percibió algo muy interesante. Y era que muchos de sus pacientes ponían en voces o figuras ajenas sentimientos que ellos mismos experimentaban, pero que no se atrevían a admitir. Y lejos de asumir o desentrañar esas emociones o esas pulsiones internas, acusaban a los demás de estar sometidos a esos estados. Las personas no siempre están preparadas para retornar al interior aquello que en algún momento colocaron hacia afuera y terminan siendo esclavos de un comportamiento de victimización permanente de su pareja, de su familia, de sus hijos, de sus jefes, del mercado, del Estado, del gobierno, de la circunstancia, del calor, del frío, etcétera, etcétera. Pasa a ser una postura inconsciente que se asume. En la Universidad de Virginia se realizó un estudio donde se comprobó que las excusas, ese recurso tan común en nuestro día, son o es un tipo de proyección psicológica. Y ese es un recurso, pero del día a día de las víctimas. A menudo con ello, además de negar evidencias, las víctimas llegan a culpabilizar a otros de no poder llevar a cabo ciertas cosas que no son capaces de evidenciar como un hecho interno, como originados en su propio interior. Y cuando proyectamos, no sabemos que estamos proyectando, mucho menos que estamos siendo proyectores.
Entonces la proyección consiste en la tendencia a hacerse responsable al ambiente, a los demás, al exterior, de lo que la víctima origina dentro de sí mismo. Esto fue el enfoque de los responsables de la psicología Gestalt, uno de cuyos preclaros representantes es Fritz Perls. Para este enfoque, una de las principales finalidades de la victimización es facilitar la realización personal. Para ello, la persona debe ser consciente de cada proceso, de cada emoción, de cada conflicto que existe en el interior. Porque las proyecciones psicológicas son en esencia estados no aceptados e incluso reprimidos que son preciso liberarlos. Por tanto, para despertar todo potencial humano, es imprescindible que toques esas cuevas oscuras, internas, dar luz a tu interior, transitar de la mano con esas emociones complejas. La aceptación favorece la libertad y el crecimiento. Me refiero a la autoaceptación. Ahora, ¿cómo haces para romper la victimización? Esa proyección psicológica tan enraizada que manifiestas. Y es realmente complejo la manera de hacerlo. Y tristemente frecuente. Muchas veces se originan en malos tratos físicos y psicológicos. Y eso se sigue proyectando muchas veces en las parejas de una manera engañosamente positiva. ¿Por qué razón? Una víctima a veces encuentra positiva la victimización, porque de esa manera se protegen de la realidad. Por ejemplo, víctima existe cuando alguien es objeto de maltratos y dice esto: si mi pareja siente celos es porque me quiere. Mi pareja en el fondo me quiere, por eso comete errores, por eso me maltrata, por eso se ocupa de mí. Proyectar estas ideas es caer en una distorsión de la realidad, donde el mundo es más inocuo, porque cuando no se acepta la realidad, se facilitan las cosas, se las evade. Toda persona valiente debería enfrentar situaciones como esta con crudeza y con determinación. Debería poder reaccionar y defenderse. Ahora, ¿qué debes hacer? Primero, comprender que lo que proyectas en los demás es en realidad un mecanismo de defensas, un salvavidas, al cual te acoges para no admitir algo negativo que está ocurriendo dentro de ti. Aceptarlo. También tienes que comprender que proyectar culpa y rabia en quienes están a tu alrededor solo va a generar más emociones negativas y vas a caer en el círculo vicioso, donde esa falsa sensación de poder te ocasionará a largo plazo tu propia caída, tu propia autodestrucción. Si tú eres quien sufre esa proyección por parte de otra persona, haz a esa otra persona ver claramente cómo tú te sientas. Advierte a esa persona que trata de victimizarte que ese comportamiento no podrá ser mantenido durante mucho tiempo porque tú te sientes mal, te sientes humillado o te sientes manipulado. Entiende también que con el proceso de victimización, la proyección psicológica esconde en realidad una carencia personal. Y eso va a determinar que las personas pierdan esa sensación de control que tienen sobre ti cuando te someten a victimización o te someten con su victimización. Y al darse cuenta, esa persona sufrirá una especie de caída personal y necesitará tu máxima comprensión y tu máxima ayuda para reconstruirse.
Por lo general, es nada fácil aceptar que todos proyectamos en alguna ocasión. Y generalmente lo hacemos sin darnos cuenta. Pensamos que el defecto está allá afuera y no dentro de nosotros mismos. Pensar que la persona que amamos a veces es poco menos que una criatura perfecta también es un proceso de victimización porque te autoengañas. Todos tenemos defectos, todos tenemos carencias. Lo ideal sería actuar siempre con humildad y objetividad, porque al fin y al cabo todos somos bellísimos seres imperfectos que intentamos sobrevivir en un mundo complejo para ser felices. Te invito entonces a enfrentar tus límites, a liberarte de ese proceso interior de victimización e ir al encuentro de tu propia realidad, responsable y determinadamente. Te agradezco por compartir este tiempo conmigo y te anuncio que nuestro próximo encuentro va a tratar acerca de este tema: cómo sanar heridas y ser emocionalmente libres. Te envío un abrazo grande y mi enorme afecto. Chau, chau, chau.